Las influencias de Lucifer y Ahriman. Por Rudolf Steiner. Tercera conferencia. La fase de la evolución que comienza en nuestra propia época tiene un carácter muy especial. Por supuesto, esto puede decirse de cada época, pero en cada caso se trata de definir las características particulares. La fase actual de la evolución puede caracterizarse, en términos generales, diciendo que todas las experiencias que confrontan a la humanidad en el mundo físico durante la existencia futura de la Tierra representarán un declive, una regresión. El tiempo en que el progreso humano fue posible mediante el constante refinamiento de las fuerzas físicas ya ha terminado. En el futuro, la humanidad también progresará, pero solo a través del desarrollo espiritual, mediante un desarrollo en un nivel superior al de los procesos del plano físico. Los seres humanos que confíen exclusivamente en los procesos del plano físico no encontrarán en ellos ninguna fuente de satisfacción. Una indicación dada por la ciencia espiritual hace mucho tiempo en el curso de conferencias sobre el Apocalipsis, a saber, que nos dirigimos hacia la guerra de todos contra todos, debe ser comprendida a partir de ahora en toda su significación y gravedad. Sus implicaciones no deben permanecer en el ámbito de la teoría, sino que también deben manifestarse en las acciones y en el comportamiento general de los seres humanos. El hecho de que, para usar un coloquialismo, la gente en el futuro no va a obtener mucha diversión de los desarrollos en el plano físico, les hará comprender que la evolución futura debe provenir de las fuerzas espirituales. Esto solo puede entenderse examinando un largo periodo de evolución y aplicando lo que se descubre a experiencias que se volverán cada vez más generales en el futuro. La tendencia de las fuerzas que se manifestarán en el advenimiento casi rítmico de la guerra y la destrucción, procesos de los cuales la catástrofe actual no es más que el comienzo, se volverá solo demasiado evidente. Es infantil creer que algo relacionado con esta guerra pueda traer una era permanente de paz para la humanidad en el plano físico. No será así. Lo que debe surgir en la Tierra es el desarrollo espiritual. Su dirección y propósito nos serán claros si, tras examinar una época comparativamente larga que precedió al misterio del Gólgota, tenemos en mente algo del significado de dicho misterio, y luego intentamos vislumbrar el impulso de ese evento actuando en la evolución futura de la humanidad. Hemos estudiado el misterio del Gólgota desde muchos puntos de vista diferentes, y lo haremos nuevamente hoy, caracterizando brevemente la civilización que lo precedió, digamos, hasta el tercer milenio antes de Cristo, y que luego continuó por un tiempo como cultura pagana en el período mismo del desarrollo cristiano. Dentro de esta cultura pagana, la cultura hebreo-judía, completamente diferente, echó raíces, teniendo al cristianismo como su descendencia. La naturaleza de la cultura pagana puede entenderse mejor si nos damos cuenta de que fue el resultado de un conocimiento, una visión y una acción nacidos de fuerzas mucho más amplias que las pertenecientes a la existencia terrenal actual. Fue, de hecho, a través de la cultura hebrea que el elemento moral fue inculcado por primera vez en la humanidad. En el paganismo, el elemento moral no ocupaba un lugar separado. Esta cultura pagana era tal que el ser humano se sentía miembro del cosmos entero. Esto es algo que debemos tener especialmente presente. El ser humano que vivía en la Tierra dentro del antiguo mundo pagano se sentía a sí mismo como un miembro del cosmos entero. Sentía cómo las fuerzas que actúan en los movimientos de las estrellas se extendían a sus propias acciones, o mejor dicho, a las fuerzas que intervenían en sus acciones. Lo que más tarde se conoció como astrología, y aún se conoce así, no es más que un reflejo, y además muy engañoso, de la antigua sabiduría obtenida de la contemplación de las estrellas en sus cursos y luego utilizada como base para preceptos que gobernaban la acción humana. Estas antiguas civilizaciones solo pueden entenderse si la ciencia espiritual arroja luz sobre la evolución humana en su aspecto externo, unos 4 o 5 mil años antes de Cristo.
Tenemos la tendencia a hablar de una manera bastante prosaica de la segunda o primera épocas postatlantes, pero erramos si imaginamos la existencia del ser humano en la Tierra en el quinto, sexto o séptimo milenio antes de Cristo como similar a nuestra existencia actual. Es perfectamente correcto que los seres humanos que vivían en la Tierra en aquellos tiempos antiguos tenían una especie de vida anímica instintiva, en cierto aspecto más cercana a la vida anímica de los animales que a la del ser humano actual. Pero es una concepción muy unilateral de la vida humana decir que en aquellos tiempos antiguos los seres humanos eran más como animales. En cuanto al tenor del alma, el ser humano que entonces se movía por la tierra era, es cierto, más parecido al animal, pero esos cuerpos humano-animal eran utilizados por seres de alma y espíritu que se sentían miembros de los mundos supersensibles, sobre todo de los mundos cósmicos. Y siempre que retrocedamos lo suficiente, digamos al quinto milenio antes de Cristo, puede decirse que los seres humanos utilizaban cuerpos animales como instrumentos, en lugar de sentirse dentro de esos cuerpos. Para caracterizar con precisión a estos seres humanos, habría que decir que, cuando estaban despiertos, se movían con una vida anímica instintiva similar a la de los animales, pero en esta vida anímica instintiva brillaba algo así como sueños de su estado de sueño, sueños despiertos. Y en estos sueños despiertos percibían cómo habían descendido, para usar cuerpos animales simplemente como instrumentos. Este tenor interno y fundamental del alma humana entonces se expresaba como un rito religioso, en el culto a Mitras, con su símbolo principal del dios Mitras montado en un toro, sobre él los cielos estrellados a los que pertenece, y debajo de él la tierra a la que pertenece el toro. Este símbolo no era, hablando con propiedad, un símbolo para estos seres humanos antiguos, era una visión de la realidad. El tenor completo del alma del ser humano lo llevaba a decirse a sí mismo: cuando estoy fuera de mi cuerpo por la noche, pertenezco a las fuerzas del cosmos, de los cielos estrellados. Cuando despierto por la mañana, utilizo instintos animales en un cuerpo animal. Entonces, la evolución humana pasó, por así decirlo, a un periodo de penumbra. Una cierta oscuridad, una cierta letargia se extendió sobre la vida de la humanidad. Los sueños cósmicos se desvanecieron y el instinto tomó la delantera. La actitud del alma, que antes prevalecía en los seres humanos, se preservó a través de los misterios, principalmente a través de los misterios asiáticos. Pero en el cuarto milenio antes de Cristo y hasta principios del tercero, la humanidad en general, cuando no estaba influenciada por la sabiduría de los misterios, vivía una existencia impregnada de una conciencia más o menos tenue y crepuscular. En Asia y en el mundo conocido de entonces, puede decirse que, durante el cuarto milenio y principios del tercero antes del misterio del Gólgoto, la vida anímica del ser humano era tenue e instintiva. Pero los misterios estaban ahí, en los cuales, a través de los poderosos ritos y ceremonias, los mundos espirituales podían penetrar. Y fue desde estos centros que los seres humanos recibían iluminación. A principios del tercer milenio antes de Cristo, ocurrió un acontecimiento trascendental. La causa raíz de esta vida tenue y más instintiva puede caracterizarse diciendo que, como ser de espíritu y alma, el ser humano aún no podía hacer uso de los órganos de su intelecto. Estos órganos ya estaban dentro de él, habían tomado forma en su constitución física, pero el ser de espíritu y alma no podía utilizarlos. Así, los seres humanos no podían adquirir conocimiento a través de su propio pensamiento, a través de sus propias facultades de discernimiento intelectual. Dependían de lo que se les impartía desde los misterios. Y entonces, hacia principios del tercer milenio, ocurrió un acontecimiento trascendental en el este de Asia. Un niño de una distinguida familia asiática de la época fue permitido crecer en los recintos de las ceremonias de los misterios. Las circunstancias fueron talos que a este niño se le permitió participar en las ceremonias, sin duda porque los sacerdotes que dirigían los ritos en los misterios sentían como una inspiración que un niño así debía ser admitido. Y cuando el ser encarnado en ese niño alcanzó la edad de unos 40 años, aproximadamente esa edad, algo muy notable salió a la luz.
Se hizo evidente, y no hay duda alguna de que los sacerdotes de los misterios habían previsto proféticamente este evento. Se hizo evidente que este ser humano, al que se le había permitido crecer en los recintos de uno de los centros de los misterios en el este de Asia, comenzó de repente, a la edad de unos 40 años, a comprender a través de la facultad del intelecto humano mismo lo que antes llegaba a los misterios solo por revelación, y únicamente por revelación. Fue, por así decirlo, el primero en hacer uso de los órganos del intelecto humano, aunque aún en asociación con los misterios. Traduciendo a los términos de nuestro lenguaje actual cómo hablaban los sacerdotes de los misterios sobre este asunto, debemos decir: en este ser humano, Lucifer mismo se encarnó, ni más ni menos que eso. Es un hecho significativo y trascendental que, en el tercer milenio antes de Cristo, tuvo lugar una encarnación de Lucifer en la carne en el este de Asia. Y de esta encarnación de Lucifer en la carne, pues este ser se convirtió en un maestro, surgió lo que se describe como la cultura precristiana y pagana, que aún sobrevivía en la gnosis de los primeros siglos cristianos. Sería incorrecto emitir un juicio despectivo sobre esta cultura luciférica. Toda la belleza producida por la civilización griega, incluso la perspicacia que aún vive en la filosofía griega antigua y en las tragedias de Esquilo, habría sido imposible sin esta encarnación de Lucifer. La influencia de la encarnación de Lucifer aún era poderosa en el sur de Europa, en el norte de África y en Asia Menor durante los primeros siglos del cristianismo. Y cuando el misterio del Gólgota había tenido lugar en la tierra, fue esencialmente a través de la sabiduría luciférica que pudo ser comprendido. La gnosis, que se propuso la tarea de captar el significado del misterio del Gólgota, estaba impregnada de sabiduría luciférica. Por lo tanto, debe enfatizarse, en primer lugar, que a principios del tercer milenio antes de Cristo hubo una encarnación china de Lucifer. Al comienzo de nuestra era tuvo lugar la encarnación de Cristo, y al principio la significación de la encarnación de Cristo fue comprendida porque el poder de la antigua encarnación de Lucifer aún sobrevivía. Este poder no se desvaneció realmente de la facultad de comprensión del ser humano hasta el siglo IV después de Cristo, e incluso entonces tuvo sus secuelas y ramificaciones. A estas dos encarnaciones, la encarnación de Lucifer en la antigüedad y la encarnación de Cristo, que da significado a la tierra, se añadirá una tercera encarnación en un futuro no muy lejano. Y los acontecimientos del presente ya se están desarrollando de tal manera que preparan el camino para ella. De la encarnación de Lucifer a principios del tercer milenio antes de Cristo, debemos decir: a través de Lucifer, el ser humano adquirió la facultad de usar los órganos de su intelecto, de su poder de discernimiento intelectual. Fue Lucifer mismo, en un cuerpo humano, quien fue el primero en comprender, a través del poder del intelecto, lo que antes solo podía impartirse al ser humano por revelación, es decir, el contenido de los misterios. Lo que ahora se está preparando, y que sin duda alguna ocurrirá en la Tierra en un futuro no muy lejano, es una encarnación real de Ahriman. Como saben, desde mediados del siglo XV vivimos en una era en la que corresponde a la humanidad entrar cada vez más en posesión del pleno poder de la conciencia. Es de la mayor importancia que los seres humanos se acerquen a la venidera encarnación de Ahriman, con plena conciencia de este evento. La encarnación de Lucifer solo pudo ser reconocida mediante la visión profética de los sacerdotes de los misterios. Los seres humanos también fueron muy inconscientes de lo que realmente significaban la encarnación de Cristo y el evento del Gólgota. Pero deben vivir hacia la encarnación de Ahriman con plena conciencia, en medio de los devastadores eventos que ocurrirán en el plano físico. En medio de las perpetuas tensiones de la guerra y otras tribulaciones del futuro inmediato, la mente humana se volverá muy inventiva en el dominio de la vida física. Y a través de este mismo crecimiento de la inventiva en la vida física, que no puede evitarse de ninguna manera ni por ningún medio, la existencia corporal de una individualidad humana en la que Ahriman pueda encarnarse se volverá posible e inevitable.
Desde el mundo espiritual, este poder arimánico se prepara para encarnarse en la tierra, esforzándose de todas las maneras concebibles para hacer tales preparativos que la encarnación de Arimán en forma humana pueda engañar y corromper a la humanidad en la tierra hasta el extremo. Una tarea de la humanidad durante la próxima fase de la civilización será vivir hacia la encarnación de Arimán con una conciencia tan alerta que esta encarnación pueda servir realmente para promover un desarrollo espiritual superior, en la medida en que, a través de Arimán mismo, el ser humano se dará cuenta de lo que puede, o mejor dicho, no puede lograrse solo con la vida física. Pero los seres humanos deben avanzar con plena conciencia hacia esta encarnación de Arimán y volverse cada vez más alertas en todos los dominios para reconocer con mayor claridad aquellas tendencias en la vida que llevan hacia esta encarnación arimánica. Los seres humanos deben aprender de la ciencia espiritual a encontrar la clave de la vida y así poder reconocer y aprender a controlar las corrientes que llevan hacia la encarnación de Arimán. Debe entenderse que Arimán vivirá entre los seres humanos en la Tierra, pero que, al enfrentarlo, los seres humanos mismos determinarán lo que pueden aprender de él, lo que pueden recibir de él. Sin embargo, no podrán hacerlo a menos que, a partir de ahora, tomen el control de ciertas corrientes espirituales y también no espirituales, que, de lo contrario, son utilizadas por Arimán con el propósito de dejar a la humanidad lo más inconsciente posible de su llegada. Entonces, algún día podrá aparecer en la Tierra y abrumar a los seres humanos, tentándolos y seduciéndolos para que repudien la evolución terrestre, impidiendo así que alcance su objetivo. Para entender todo el proceso del que he estado hablando, es esencial reconocer el carácter de ciertas corrientes e influencias, ya sean espirituales o lo contrario. ¿No ven el número cada vez mayor de personas en la actualidad que no quieren ninguna ciencia del espíritu, ningún conocimiento de lo espiritual? ¿No ven cuántas personas ya no encuentran ningún estímulo interior en las antiguas fuerzas de la religión? Ya sea que vayan a la iglesia o no, es una cuestión de completa indiferencia para gran cantidad de seres humanos hoy en día. Los antiguos impulsos religiosos no significan nada para ellos, pero tampoco se llevan a sí mismos a dedicar un pensamiento a lo que puede fluir hacia nuestra civilización como nueva vida espiritual. Lo rechazan, lo consideran una tontería, algo inconveniente, no permiten que tenga nada que ver con ellos. Pero, ven, el ser humano, tal como vive en la Tierra, es verdaderamente una unidad. Su naturaleza espiritual no puede separarse de su naturaleza física. Ambas trabajan juntas como una unidad entre el nacimiento y la muerte. Y aunque el ser humano no reciba lo espiritual a través de sus facultades del alma, lo espiritual tiene efecto no obstante. Desde el último tercio del siglo XIX, lo espiritual ha estado fluyendo a nuestro alrededor, está fluyendo hacia la evolución terrestre. Lo espiritual está ahí, en toda verdad, solo que los seres humanos no están dispuestos a recibirlo. Pero incluso si no aceptan lo espiritual, está ahí. ¿Y qué es de él? Por paradójico que parezca, pues mucho de lo que es verdadero parece paradójico para la mente moderna, en esas personas que rechazan lo espiritual y a las que les gusta más que nada en la vida comer y beber, lo espiritual fluye, inconscientemente para ellos, hacia los procesos de comer y digerir. Este es el secreto de esa marcha hacia el materialismo que comenzó alrededor del año 1840, o más bien, que entonces estaba en preparación activa. Aquellos que no reciben lo espiritual a través de sus almas, lo reciben hoy de todos modos, al comer y beber. Comen y beben el espíritu, son comedoras del alma y el espíritu. Y de esta manera, el espíritu que fluye hacia la evolución terrestre pasa al elemento luciférico, es transmitido a Lucifer. De esta manera, el poder luciférico, que luego puede ser de ayuda al poder arimánico para su posterior encarnación, se fortalece constantemente. Esto debe llegar al conocimiento de aquellos que admiten el hecho de que en el futuro los seres humanos recibirán conocimiento espiritual de manera consciente, o consumirán el espíritu de manera inconsciente, entregándolo así en manos de los poderes luciféricos.
Esta corriente de consumo del alma y el espíritu es particularmente fomentada por Ahriman, porque, de esta manera, puede adormecer a la humanidad en una somnolencia cada vez mayor, de modo que luego, a través de su encarnación, podrá venir entre los seres humanos y caer sobre ellos sin que se den cuenta, porque no lo enfrentan conscientemente. Pero Ahriman también puede hacer preparativos directos para su encarnación, y lo hace. Ciertamente los seres humanos de nuestro tiempo también tienen una vida espiritual, pero es puramente intelectual, desconectada del mundo espiritual. Esta vida puramente intelectual se está volviendo cada vez más extendida. Al principio tuvo efecto principalmente en las ciencias, pero ahora está llevando a males de todo tipo en la vida social también. ¿Cuál es el carácter esencial de esta vida intelectual? Esta vida intelectual tiene muy poco que ver con los verdaderos intereses de los seres humanos. Les pregunto, ¿cuántos maestros no ven hoy entrando y saliendo de instituciones educativas superiores e inferiores, sin llevar ningún entusiasmo interior a su ciencia, sino persiguiéndola meramente como un medio de vida? En tales casos, el interés del alma no está directamente vinculado con la búsqueda real. Lo mismo ocurre incluso en la escuela. Piensen cuánto se aprende en las diversas etapas de la vida sin ningún entusiasmo o interés real. Cuán externa se está volviendo la vida intelectual para muchas personas que se dedican a ella. ¿Y cuántos hay hoy que se ven obligados a producir una masa de material intelectual que luego se conserva en bibliotecas y, como vida espiritual, no está verdaderamente viva? Todo lo que se desarrolla como vida intelectual, sin estar impregnado por el calor del alma, sin ser avivado por el entusiasmo, favorece directamente la encarnación de Ahriman de una manera que es de su agrado. Adormece a los seres humanos de la manera que he descrito, de modo que sus resultados son ventajosos para Ahriman. Hay numerosas corrientes en la vida espiritual o no espiritual que Ahriman puede aprovechar para su beneficio. Recientemente han escuchado, y aún lo escuchan, que deben fundarse estados nacionales, imperios nacionales. Se habla mucho de la libertad de los pueblos individuales, pero el tiempo de fundar imperios basados en relaciones de sangre y raza ha pasado y terminado en la evolución de la humanidad. Si hoy se apela a relaciones nacionales, raciales y similares, a relaciones que surgen del intelecto y no del espíritu, entonces se intensificará la desarmonía entre los seres humanos. Y es esta desarmonía entre los seres humanos la que el poder ahrimánico puede utilizar especialmente. El chauvinismo, el patriotismo pervertido en todas sus formas, este es el material con el que Ahriman construirá justo lo que necesita. Pero también hay otras cosas. En todas partes vemos hoy cómo se forman partidos con un objetivo u otro. La gente hoy en día no tiene discernimiento, ni desean tenerlo cuando se trata de opiniones y programas de partido. Con ingenio intelectual se pueden presentar pruebas para apoyar las teorías más radicalmente opuestas. Se pueden usar argumentos muy inteligentes para demostrar la solidez del leninismo, pero lo mismo ocurre con principios directamente contrarios, y también con lo que se encuentra entre los dos extremos. Se puede hacer un excelente caso para cada programa de partido, pero el que establece la validez del programa opuesto también tiene igual razón. El intelectualismo que prevalece entre los seres humanos hoy no es capaz de demostrar las potencialidades y valores internos de nada. Puede proporcionar pruebas, pero lo que se prueba intelectualmente no debe considerarse de valor real o eficacia en la vida. Los seres humanos se oponen entre sí en partidos porque la solidez de cada opinión de partido, al menos las principales, puede demostrarse con igual justificación. Nuestro intelecto permanece en la capa superficial del entendimiento y no penetra en la capa más profunda donde realmente reside la verdad. Esto también debe entenderse fundamental y a fondo. Hoy en día, la gente prefiere dejar que su intelecto permanezca en la superficie y no penetrar con fuerzas más profundas en esos niveles donde se revela la naturaleza esencial de las cosas. Solo es necesario mirar un poco a su alrededor, porque incluso donde toma su forma más externa, la vida a menudo revela las trampas de las predilecciones actuales.
A la gente le encantan los números y las cifras en la ciencia, pero también les encantan las cifras en la esfera social. La ciencia social consiste casi enteramente en estadísticas, y de las estadísticas, es decir, de las cifras, se obtienen las conclusiones más contundentes. Bueno, con las cifras también se puede probar y creer cualquier cosa, porque las cifras no son un medio por el cual se pueda probar la realidad esencial de las cosas, son simplemente un medio de engaño. Siempre que no se mire más allá de las cifras hacia lo cualitativo, pueden ser completamente engañosas. Un ejemplo obvio es el siguiente. Hay, o al menos solía haber, mucha discusión sobre la nacionalidad de los macedonios. En la vida política de la península balcánica, mucho dependía de las estadísticas compiladas allí. Las cifras tienen tanto valor como las contenidas en otras estadísticas, ya sean estadísticas de producción de trigo y centeno, o de los números de nacionales griegos, serbios o búlgaros en Macedonia. En cuanto a lo que puede probarse con estos medios, todo es lo mismo. A partir de las cifras citadas para los griegos, los búlgaros y los serbios, se pueden extraer conclusiones muy plausibles. Pero también se puede tener ojo para el elemento cualitativo, y entonces a menudo se encuentra registrado que el padre era griego, un hijo búlgaro y otro serbio. Lo que hay detrás de esto pueden deducirlo ustedes mismos. Estas estadísticas se toman como autoritativas, mientras que en este caso se compilaban únicamente para apoyar objetivos partidistas. Es lógico que, si el padre es realmente griego, los dos hijos también lo sean. Pero el procedimiento adoptado allí es solo un ejemplo de muchas otras cosas que se hacen con cifras. Arimán puede lograr mucho a través de cifras y números utilizados de esta manera como evidencia de prueba. Otro medio del que Arimán puede valerse es, nuevamente, uno que parecerá paradójico. Como saben, nos hemos ocupado en nuestro movimiento de estudiar los evangelios a la luz de la ciencia espiritual. Pero estas interpretaciones más profundas de los evangelios, que se están volviendo cada vez más necesarias en nuestro tiempo, son rechazadas por todas partes, al igual que la ciencia espiritual en su conjunto. Las personas que a menudo profesan humildad en estos asuntos y son insistentes al respecto son en realidad las más arrogantes de todas. Cada vez más se dice que las personas deben sumergirse en la sencillez misma de los evangelios y no intentar comprender el misterio del Gólgota adentrándose en las complejidades de la ciencia espiritual. Aquellos que fingen modestia en su estudio de los evangelios son los más arrogantes de todos, porque desprecian la honesta búsqueda de conocimiento que exige la ciencia espiritual. Son tan arrogantes que creen que las más altas revelaciones del mundo espiritual pueden obtenerse sin esfuerzo, simplemente sumergiéndose en la sencillez de los evangelios. Lo que hoy se presenta como humilde o simple es a menudo una arrogancia suprema. En las sectas, en las confesiones religiosas, es allí donde se encuentran los seres humanos más arrogantes. Debe recordarse que los evangelios surgieron en una época en que la sabiduría luciférica aún sobrevivía. En los primeros siglos del cristianismo, la comprensión de los evangelios por parte de los seres humanos era muy diferente a lo que llegó a ser en épocas posteriores. Hoy en día, las personas que no pueden profundizar sus mentes a través de la ciencia espiritual simplemente pretenden entender los evangelios. En realidad, no tienen ni idea del significado original de las palabras, pues las traducciones que se han hecho a los diferentes idiomas no son reproducciones fieles de los evangelios. A menudo apenas guardan relación con el significado original de las palabras en las que fueron compuestos los evangelios. La comprensión real de la intervención del ser de Cristo en la evolución terrestre solo es posible hoy a través de la ciencia espiritual. Aquellos que quieren estudiar, o que de hecho estudian los evangelios sin pretensiones, como suele decirse, no pueden llegar a ninguna realización interna del ser de Cristo tal como es en realidad, sino solo a una imagen ilusoria, o como mucho, a una visión o alucinación del ser de Cristo.
Hoy en día no se puede lograr ninguna conexión real con el impulso de Cristo simplemente leyendo los Evangelios, sino solo una imagen alucinatoria de Cristo. De ahí la prevalencia de la visión teológica de que Cristo no estaba presente en el ser humano Jesús de Nazaret, quien era simplemente una figura histórica como Sócrates o Platón u otros, aunque posiblemente más exaltada. El simple ser humano de Nazaret es un ideal incluso para los teólogos, y muy pocos de ellos pueden entender algo de un evento como la visión de Pablo en la puerta de Damasco, porque sin el conocimiento profundizado que ofrece la ciencia espiritual, los evangelios solo pueden dar lugar a una alucinación de Cristo, no a la visión del Cristo real. Y así, la visión de Pablo en Damasco también se considera una alucinación. Hoy en día es esencial una comprensión más profunda de los evangelios a la luz de la ciencia espiritual, pues la apatía que se apodera de las personas que se contentan con vivir simplemente dentro de los brazos de las denominaciones será utilizada al máximo por Arimán para lograr su objetivo, que es que su encarnación tome a los seres humanos por sorpresa. Y aquellos que creen que son los más verdaderamente cristianos al rechazar cualquier desarrollo de la concepción del misterio de Cristo, son, en su arrogancia, los que más promueven los objetivos de Arimán. Las denominaciones y sectas son positivamente esferas de estímulo, caldos de cultivo para Arimán. Es inútil disfrazar estas cosas con ilusiones, así como la actitud materialista, que rechaza lo espiritual por completo y sostiene que el ser humano es un producto de lo que come y bebe, promueve los objetivos de Arimán. También lo hacen estos objetivos al rechazar obstinadamente todo lo espiritual y aferrarse a la concepción simple y literal de los evangelios. ¿Ven? Una barrera que evita que los evangelios individuales circunscriban indebidamente la mente humana ha sido erigida a través del hecho de que el evento del Gólgota se describe en los evangelios desde 4 lados aparentemente contradictorios. Solo un poco de reflexión mostrará que esto es una protección contra una concepción demasiado literal. En las sectas, sin embargo, donde solo se toma un evangelio como base de la enseñanza, y tales sectas son bastante numerosas, se generan trampas, estupefacción y alucinación. En su época, los evangelios se dieron como un contrapeso necesario a la gnosis, luciférica, pero si no se intenta desarrollar la comprensión de su contenido, se promueven los objetivos de Arimán, no el progreso de la humanidad. En sentido absoluto, nada es bueno en sí mismo, sino que es bueno o malo según el uso que se le dé. Lo mejor puede ser lo peor si se usa mal. Aunque son sublimes, los evangelios también pueden tener el efecto opuesto si los seres humanos son demasiado perezosos para buscar una comprensión más profunda basada en la ciencia espiritual. Por lo tanto, hay mucho en las corrientes espirituales y no espirituales del presente, de lo que los seres humanos deberían ser profundamente conscientes y determinar su actitud anímica en consecuencia. De la capacidad y disposición a penetrar en la raíz de tales asuntos dependerá el efecto que la encarnación de Arimán pueda tener sobre los seres humanos, ya sea que esta encarnación los lleve a evitar que la Tierra alcance su objetivo o les haga comprender la significación muy limitada de la vida intelectual no espiritual. Si los seres humanos toman correctamente en sus manos las corrientes que llevan hacia Arimán, entonces simplemente a través de su encarnación en la vida terrenal, reconocerán la influencia arimánica por un lado, y por el otro, su polo opuesto, la influencia luciférica. Y entonces, el mismo contraste entre lo arimánico y lo luciférico les permitirá percibir la tercera realidad. Los seres humanos deben luchar conscientemente para llegar a una comprensión de esta trinidad del impulso cristiano, las influencias arimánica y luciférica, porque sin esta conciencia no podrán avanzar hacia el futuro con la perspectiva de alcanzar el objetivo de la existencia terrenal. La ciencia espiritual debe tomarse con profunda seriedad, pues sólo así puede ser comprendida correctamente. No es el resultado de un capricho sectario, sino algo que ha surgido de las necesidades fundamentales de la evolución humana. Aquellos que reconocen estas necesidades no pueden elegir entre si se esforzarán o no por fomentar la ciencia espiritual. Por el contrario, se dirán a sí mismos:
Toda la vida física y espiritual de los seres humanos debe ser iluminada e impregnada por las concepciones de la ciencia espiritual. Así como una vez hubo en el Oriente una encarnación de Lucifer, y luego, en el punto medio, por así decirlo, de la evolución mundial, la encarnación de Cristo, así en el Occidente habrá una encarnación de Ahriman. Esta encarnación ahrimánica no puede evitarse, es inevitable, pues los seres humanos deben confrontar a Ahriman cara a cara. Él será la individualidad por medio de la cual se hará claro para los seres humanos qué increíble astucia puede desarrollarse si llaman en su ayuda a todo lo que las fuerzas terrestres pueden hacer para aumentar la astucia y la ingeniosidad. En las catástrofes que afligirán a la humanidad en el futuro cercano, los seres humanos se volverán extremadamente inventivos. Muchas cosas descubiertas en las fuerzas y sustancias del universo se utilizarán para proporcionar alimento al ser humano. Pero estos mismos descubrimientos harán evidente al mismo tiempo que la materia está conectada con los órganos del intelecto, no con los órganos del espíritu, sino del intelecto. La gente aprenderá qué comer y beber para volverse realmente astuta. Comer y beber no puede hacerlos espirituales, pero sí astutos, eso sí. Los seres humanos no tienen conocimiento de estas cosas aún, pero no solo se buscarán, sino que serán el resultado inevitable de las catástrofes que se avecinan en el futuro cercano. Y ciertas sociedades secretas, donde ya se están haciendo preparativos, aplicarán estas cosas de tal manera que puedan establecerse las condiciones necesarias para una encarnación real de Ahriman en la Tierra. Esta encarnación no puede evitarse, pues los seres humanos deben darse cuenta, durante el tiempo de existencia de la Tierra, de cuánto puede provenir de procesos puramente materiales. Deben aprender a controlar esas corrientes espirituales o no espirituales que están llevando a Ahriman. Una vez que se comprende que los programas de partido conflictivos pueden demostrarse igualmente correctos, nuestra actitud anímica será que no nos propongamos demostrar las cosas, sino más bien experimentarlas. Porque experimentar algo es muy diferente a intentar probarlo intelectualmente. Igualmente, estaremos convencidos de que es necesaria una penetración cada vez más profunda de los evangelios a través de la ciencia espiritual. La aceptación literal, palabra por palabra de los evangelios, que aún es tan prevalente hoy en día, promueve la cultura ahrimánica. Incluso desde un punto de vista externo, es obvio que una aceptación estrictamente literal de los evangelios no está justificada. Porque, como saben, lo que es bueno y correcto para un tiempo no es correcto para cualquier otro tiempo. Lo que es correcto para una época se vuelve luciférico o ahrimánico cuando se practica en una época posterior. La mera lectura de los textos de los evangelios ha quedado atrás. Lo esencial ahora es adquirir una comprensión espiritual del misterio del Gólgota, a la luz de las verdades consagradas en los evangelios. Muchas personas, por supuesto, encuentran estas cosas inquietantes, pero aquellas cuyo interés es atraído por la antroposofía deben aprender a darse cuenta de que los niveles de cultura, acumulándose gradualmente uno sobre otro, han creado caos, y que la luz debe penetrar nuevamente en este caos. Hoy en día, es interesante escuchar a alguien cuyas opiniones se han vuelto muy extremas, o leer sobre alguna cuestión candente del día, y luego escuchar sermones sobre el mismo tema dados por un sacerdote de alguna denominación que aún está inmerso en la forma de pensamiento vigente en tiempos pasados. Allí se enfrentan dos mundos que no pueden confundirse, a menos que se eviten todos los intentos de llegar a la raíz de estas cosas. Escuchen a un socialista moderno hablando sobre cuestiones sociales y luego, inmediatamente después, a un predicador católico hablando sobre las mismas cuestiones. Es muy interesante encontrar dos niveles de cultura existiendo lado a lado, pero usando las palabras en un sentido completamente diferente. La misma palabra tiene un significado bastante diferente en cada caso. Estas cosas deben verse a la luz que surgirá si se toman en el espíritu serio que hemos estado tratando de transmitir. Las personas que pertenecen a religiones definidas también llegan, al final, a anhelar a su manera una profundización espiritual.
No es en absoluto sin significado que un ser humano tan eminentemente espiritual como el cardenal Newman, aunque era un católico ardiente, dijera en su investidura como cardenal en Roma que no veía otra salvación para el cristianismo que no fuera una nueva revelación. En efecto, lo que dijo el cardenal Newman fue que no veía otra salvación para el cristianismo que no fuera una nueva revelación. Pero no tuvo el valor de tomar en serio una nueva revelación espiritual. Y así es con muchos otros. Hoy en día pueden leer innumerables tratados sobre lo que se necesita en la vida social. Recientemente ha aparecido otro libro, Socialismo, de Robert Wilbrand, hijo del poeta. En él se discute la cuestión social sobre la base de un conocimiento exacto y detallado. Y finalmente se afirma que sin el espíritu no se logra nada, que el curso mismo de los eventos muestra que el espíritu es necesario. Sí, pero ¿qué logra realmente un ser humano así? Llega hasta pronunciar la palabra espíritu, hasta pronunciar la palabra abstracta espíritu, pero se niega a aceptar, de hecho rechaza, cualquier cosa que intente hacer que el espíritu realmente tenga. Para eso es esencial, sobre todo, darse cuenta de que revolcarse en abstracciones, por muy fuerte que sea el grito por el espíritu, aún no es espiritual, aún no es espíritu. El charlatanismo vago y abstracto sobre el espíritu nunca debe confundirse con la búsqueda activa del contenido del mundo espiritual que se persigue en la ciencia antroposófica. Hoy en día se habla mucho del espíritu. Pero ustedes, que aceptan la ciencia espiritual, no deben dejarse engañar por tales charlas. Deben percibir la diferencia entre esto y las descripciones del mundo espiritual que se intentan en la antroposofía, donde el mundo espiritual se describe de manera tan objetiva como el mundo físico. Deben investigar estas diferencias, recordándose repetidamente que el discurso abstracto sobre el espíritu es una desviación del esfuerzo sincero por el espíritu, y que, con su mera charla, las personas en realidad se están alejando del espíritu. La mera alusión intelectual al espíritu no lleva a ninguna parte. ¿Qué es entonces la inteligencia? ¿Cuál es el contenido de nuestra inteligencia humana? Puedo explicarlo mejor de la siguiente manera. Imaginen, y esto será mejor entendido por las muchas damas presentes, imaginen que están parados frente a un espejo y se miran en él. La imagen que el espejo les presenta es ustedes, pero no tiene realidad alguna. No es más que un reflejo. Toda la inteligencia dentro de su alma, todo el contenido intelectual, es solo una imagen reflejada, no tiene realidad. Y así como su imagen reflejada es llamada a la existencia por el espejo, lo que se refleja como inteligencia es llamado a la existencia por el aparato físico de su cuerpo, a través del cerebro. El ser humano es inteligente solo porque su cuerpo está ahí. Y así como no pueden tocarse a sí mismos al estirar la mano hacia su imagen reflejada, tampoco pueden aprehender el espíritu si solo se dirigen a lo intelectual, pues el espíritu no está ahí. Lo que se capta a través del intelecto, por ingenioso que sea, nunca contiene al espíritu mismo, sino solo una imagen del espíritu. No pueden experimentar verdaderamente el espíritu si no van más allá de la mera inteligencia. La razón por la que la inteligencia es tan seductora es que ofrece una imagen reflejada del espíritu, pero no el espíritu mismo. Parece innecesario tomar la molestia de penetrar en el espíritu, porque parece estar ahí, o al menos eso se imagina uno. En realidad, solo es una imagen reflejada, pero, a pesar de todo, no es difícil hablar del espíritu. Distinguir la mera imagen de la realidad. Esa es la tarea del tenor del alma, que no solo teoriza sobre la ciencia espiritual, sino que tiene una percepción real del espíritu. Eso es lo que quería decirles hoy, para intensificar la seriedad que debe impregnar toda nuestra actitud hacia la vida espiritual tal como la concibe la antroposofía. Porque la evolución de la humanidad en el futuro dependerá de cuán verdaderamente se adopte esta actitud por los seres humanos del presente.
Si lo que he caracterizado en esta conferencia continúa recibiendo la misma acogida que aún hoy le da la gran mayoría de las personas en la Tierra, entonces Ahriman será un invitado maligno cuando llegue. Pero si los seres humanos son capaces de despertarse para incorporar a su conciencia lo que hemos estado estudiando, si son capaces de guiarlo de tal manera que la humanidad pueda confrontar libremente la influencia ahrimánica, entonces, cuando Ahriman aparezca, los seres humanos adquirirán, precisamente a través de él, el poder de darse cuenta de que, aunque la Tierra debe entrar inevitablemente en su declive, la humanidad es elevada por encima de la existencia terrenal a través de este mismo hecho. Cuando un ser humano ha alcanzado cierta edad en la vida física, su cuerpo comienza a declinar, pero si es sensato, no se queja, sabiendo que, junto con su alma, se acerca a una vida que no transcurre en paralelo con este declive físico. Hay algo en la humanidad que no está ligado al declive ya prevalente de la tierra física, sino que se vuelve cada vez más espiritual precisamente a causa de este declive físico. Aprendamos a decir francamente, sí, la Tierra está en declive, y la vida humana también, en lo que respecta a su manifestación física. Pero, precisamente por eso, reunamos la fuerza para introducir en nuestra civilización ese elemento que, surgido de la humanidad misma, vivirá mientras la Tierra esté en declive, como el fruto inmortal de la evolución terrestre.